Yo quería empezar felicitándonos, porque por fin estamos aquí sentados todos y todas hablando de este tema tan importante. No es una cuestión menor, desde luego. Y abundando un poco en la idea que ya apuntaba el señor Vegas, porque aquí se habló de que no hay una mayoría a favor de la oficialidad, evidentemente la hay. Empezando por los 3 grupos parlamentarios que llevamos esta proposición de ley y que representamos la mayoría de la Cámara y, por lo tanto, y haciendo una traspolación muy sencilla, a la mayoría de la sociedad asturiana. Luego, es evidente que la mayoría existe. Y, por otro lado, me llamó la atención una compareciente que decía lo difícil que es movilizar en este momento, ¿no?, a la gente para que salga a la calle a reivindicar. Yo la invito a que salga en mayo, ¿no?, en la Semana de las Yetres, a esa manifestación que nuevamente será seguro, multitudinaria y estupenda y colorida y de celebración, por supuesto, porque mucha de la gente que hoy vive en Asturias lo que quiere es que por fin sus lenguas se reconozcan y se reconozcan de forma normal y sin aspavientos. Me gustaría empezar preguntándole al señor Gutiérrez Morán, porque hizo una comparación muy interesante entre la biodiversidad de nuestras lenguas y la protección de una y otras. Fue necesario en muchos momentos tomar medidas legales para la protección, para la conservación de determinadas especies. En el caso de las lenguas, ¿qué es lo que sería necesario desde el punto de vista legal, según su opinión, para conseguir también, de alguna forma, la preservación, la conservación de estas lenguas? José Ángelo Gutiérrez Morán. Pues sí, creo que, en fin, les coses non se salven soles e como para proteger unha fauna ou unha flora amenazado foi preciso que el Gobierno de Asturias, a través de la su producción de leyes y de catálogo de conservación de las especies, de preservación de especies amenazadas, y hay actuaciones claras para evitar el desanicio y la extinción de las especies amenazadas, aunque hayles, y sabemos per bien casos concretos como el gallo montés, el faisán, que lo tienen muy difícil, pero si no nos ponemos a ello, si no hacemos todo lo que está en nuestras manos, está claro que la extinción, el desanicio llegará más ahína de lo que esperamos, ¿no? Creo que hay un deber moral de la sociedad de proteger lo que nos llegó y en el caso como ya sé bien diciendo esta mañana, estamos en un marco legal bien claro. Hay una Constitución que ampara y que posibilita que de una vez el asturiano y el gallego asturiano tengan el reconocimiento legal que que pueden tener otras lenguas del Estado y que consideramos una parte, no sé, mayoritaria, minoritaria, pero en fin, la democracia va de derechos, ¿no? Y va de minorías y de respeto a las minorías. Somos muy necios los que estamos aquí, necios sentido asturiano otra vez, ¿eh? Y yo vuelvo a decir, hay una mayoría, como bien dice, de la sociedad representada por unos partidos que están trayendo aquí por primera vez la reforma del estatuto y esa reforma, lo primero que hay que hacer es declararlo oficial. No va a valer y siento decir que es verdad que las voces que igual se alegren o las opiniones que igual se alegren de cómo está retrocediendo el uso del asturiano, pues, en fin, está claro, sí, falase mucho menos que se falaba, cuesta mucho la transmisión generacional y, entre otras cosas, por la falta de oficialidad. No es lo mismo tener una lengua de prestigio donde se pueda ver en toda la documentación de un gobierno que aparece en los escritos, que se fa en campañas, que lo falen los señores diputados y diputadas, que en un momento dado se reconozca la xente y vea que lo que fala en mayor o menor medida castellanizado, pero está claro que todavía se fala asturiano y gallego asturiano en Asturias, pues no es lo mismo tenerlo como una lengua prestigiosa, oficializada al mismo autor que el castellano, que no va a perder ningún ámbito de uso. Vamos a ver, ya valió también de andar engañando a la gente y metiendo el miedo. El castellano, la persona que quiera seguir falando castellano en Asturias va a poder hacerlo. Los que falamos asturiano y queremos seguir transmitiendo ese asturiano como nos llegó de los nuestros mayores y queremos seguir transmitiendo a los nuestros fíos, no es tan fácil. Y no es fácil porque no tienes que ir a pedir permiso a la gente si puedes falar o no. Porque no es lo mismo de ir al hospital y yo no pretendo que el médico que me atienda o la médica que me atienda me conteste en asturiano. No queremos eso. Queremos que si yo falo en asturiano, nadie se ponga en principio en contra de la tuya o predisponer a una persona porque tienes todo el derecho a hacerlo. Y es un paso mínimo. No va a ser el único.
va a facer muchas cosas, falta muchas cosas, y veremos, y a lo mejor la xente después acaba abandonándolo, pero teniendo la ferramenta y teniendo los mecanismos legales para poder empezar por mantener un tesoro que nos llegó. Quiero decir, no podemos estar pretendiendo conservar la naturaleza, pretendiendo conservar la cultura inmaterial, la sidra, los horros, y decir o non facer todo lo que está en nuestras manos por preservar las lenguas propias. Gracias, señor Gutiérrez. Está claro que hay negacionistas de la Agenda 2030 y también de las lenguas y tristemente van de la mano. Y me contestó usted ya en realidad porque le iba a preguntar por la obligatoriedad de la que tanto se habla y que evidentemente no es cierta, pero ya me contestó en su respuesta a mi primera pregunta, en realidad. Me gustaría preguntarle al señor Candel, porque tanto usted como el señor Guardado, si no me equivoco, hablaron pues del riesgo cierto de desaparición de nuestras lenguas si no avanzamos en el camino adecuado. Me gustaría preguntarle cómo puede la oficialidad garantizar la transmisión generacional y la preservación de estas lenguas. Soy Xosé Candel, de la Xunta pola Defensa da Lingua Asturiana. Decía antes el mío compañero que oficialidad o lingüicidio, ¿no? Voy a matizar un poco. Yo creo que la clave está en la disposición final que se debate aquí también de la reforma del Estatuto, que dice que hay un proyecto de ley que tiene que llevar adelante el Consejo de Gobierno en un plazo de 18 meses. Si ya asina, si se aprueba la oficialidad como requisito, ese proyecto de ley tiene que garantizar precisamente ese blindaje estatutario de la enseñanza y de la financiación del proceso de recuperación. Porque no puede ser, y voy a utilizar una palabra, no puede ser una ley de normalización, entre comillas, amable. Tiene que ser una ley que efectivamente sea, como manda, esa responsabilidad que tenemos como pueblo de conservar las lenguas para las generaciones que vienen. Porque sin enseñanza, sin transmisión generacional, no hay futuro para ninguna lengua. Y hay ejemplos a nivel mundial que podríamos exponer, pero bueno, no es el momento. Gracias. Gracias. Me gustaría preguntarle a la señora Prieto, porque aquí se habló de la lengua como activo cultural, identitario y también económico. Y, de hecho, bueno, hubo un compareciente que sí reconoció lo que supone en el PIB de Galicia o de Euskadi en la oficialidad de sus lenguas y, sin embargo, después, al hablar de lo que podría suponer para el Producto Interior Bruto asturiano, parece que cambiaron de repente de opinión o que tuvieron algún tipo de discrepancia consigo mismos. Usted es empresaria al fin del ramo y habló de algunas cifras, no me dio tiempo a apuntarlas todas, pero bueno, cifras en cuanto a empleos relacionados de forma directa o indirecta con las lenguas y millones de facturación. Me gustaría conocer su opinión sobre ese valor económico en positivo que la oficialidad de las lenguas aportaría a Asturias. Esther Prieto. Bueno, yo creo que la parte que pude exponer de mi exposición queda claro que todas las lenguas tienen un valor económico, tienen el castellano, por tanto también el asturiano. Les cifras que dio el señor Barceló están sacadas del estudio que pidió la Consellería y que parece ser que no se hizo público, yo saquélo de internet el otro día, y acepten las cifras de gasto, que yo no llamo gasto, llamo inversión, que van de 18 a 172 millones dependiendo del tipo de cooficialidad. Sin embargo, después no acepten las cifras del retorno, del retorno y de la incidencia que tendría tanto en la economía como en el empleo en Asturias. Entonces resulta contradictorio que fagamos caso del mismo informe a una cosa, pero no faigamos a otra. Por otra parte, gustaríame también hacer un comentario sobre la exposición del señor Barceló al principio, que más o menos... De hecho, bueno,
a nivel mundial que podríamos exponer, pero bueno, no es el momento. Gracias. Gracias. Me gustaría preguntarle a la señora Prieto, porque aquí se habló de la lengua como activo cultural, identitario y también económico. Y, de hecho, bueno, hubo un compareciente que sí reconoció lo que supone en el PIB de Galicia o de Euskadi en la oficialidad de sus lenguas y, sin embargo, después, al hablar de lo que podría suponer para el Producto Interior Bruto asturiano, parece que cambiaron de repente de opinión o que tuvieron algún tipo de discrepancia consigo mismos. Usted es empresaria al fin del ramo y habló de algunas cifras, no me dio tiempo a apuntarlas todas, pero bueno, cifras en cuanto a empleos relacionados de forma directa o indirecta con las lenguas y millones de facturación. Me gustaría conocer su opinión sobre ese valor económico en positivo que la oficialidad de las lenguas aportaría a Asturias. Esther Prieto. Bueno, yo creo que la parte que pude exponer de mi exposición queda claro que todas las lenguas tienen un valor económico. Tienen el castellano, por tanto, también el asturiano. Les cifras que dio el señor Barceló están sacadas del estudio que pidió la Consellería y que parece ser que no se hizo público. Yo saquélo de internet el otro día y acepten las cifras de gasto, que yo no llamo gasto, llamo inversión, que van de 18 a 172 millones dependiendo del tipo de cooficialidad. Sin embargo, después no acepten las cifras del retorno, del retorno y de la incidencia que tendría tanto en la economía como en el empleo en Asturias. Entonces resulta contradictorio que fagamos caso del mismo informe a una cosa, pero no faigamos a outra. Por outra parte, gustaríame tamén facer un comentario sobre la exposición del señor Barceló al principio, que más o menos, creo, no oye textual, pero más o menos, Asturias fue la comunidad que menos creció económicamente en los últimos 20 años en empleo y en economía. Y la segunda y la que peor evolución demográfica tuvo. Y daba datos sobre el País Vasco, Galicia y Navarra, que están mucho mayor que Asturias. Curiosamente, son tres comunidades que son bilingües y tienen cooficialidad. Y además yo quería resaltar, en los últimos 20 años Asturias no tuvo oficialidad. Luego el problema económico, demográfico y de empleo de Asturias malamente se puede achacar al asturiano. Gracias. Creo que me da tiempo a una última pregunta. Me gustaría preguntarle al señor Gutiérrez Morán, porque habló usted, es científico, trabaja para el CSIC, si no lo escuché mal al inicio, y habló, porque la lengua es una cuestión, bueno, ya estamos viendo que un valor económico, pero sobre todo cultural, identitario y de dignidad, por qué no decirlo así, y me dio la impresión de que hablaba usted de que en cualquier otra comunidad autónoma con lenguas oficiales el uso de estas lenguas era absolutamente normal, junto con el castellano y con el inglés, y que una de las cuestiones que ocurre con el asturiano es que definitivamente no se puede utilizar en este ámbito. Xosé Ángel Gutiérrez Morán. Sí, yo en mi experiencia, como comentaba al principio, hice los estudios de la tesis doctoral en el Instituto de Ciencias del Mar, que creo que entienden perfectamente, el Instituto de Ciencias del Mar, que tiene SINOME, y un centro del CSIC, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como el Instituto de Investigaciones Mariñas de Vigo, onde dos comunidades onde mucha xente de los que traballaba en esos centros falen gallego en un caso e catalán en outro, pero onde mucha outra xente, e en especial todos os estudiantes de doctorado, por exemplo, que venían de Latinoamérica, falaban castellano, dirixíanse en castellano a los seus compañeros, había conversaciones mixtas, que é un tema que yo creo que conviene a veces tener presente. En el caso de Asturias, la intercomprensión lingüística entre los falantes de asturiano, gallego, asturiano y castellano es enorme. Quiero decir, igual que me están entendiendo y no me puedo creer que Naiden está
nesta sala diga que non están entendendo lo que estou diciendo por falar en asturiano, yo podo falar en asturiano, la outra persona pode contestarme en castellano e non hai ningún problema, pero non podo facer un escrito nel mio centro oceanográfico de Xixón en asturiano porque non é oficial. En cambio, los compañeros del centro de Baleares o del centro de Vigo o de Coruña poden facelo, les comunicaciones entre les persoas que traballen esos centros faense indistintamente en castellano ou en gallego ou en inglés e non pasa nada. Quiero decir, estoy convencido que muchos de los prejuicios esbarrumbaríanse en el momento en que empezaremos a poner en práctica la situación legal de amparo en el que yo pudiera realmente cubrir una comisión de servicio o pudiera solicitar una participación en una campaña de un barco aquí en Asturias, en asturiano, porque deben entenderme perfectamente y porque además no iba a generar ningún problema para la persona que quiera contestarme en castellano. Yo participé en muchas conversaciones en Cataluña de la que llegué y aprendía el catalán, pues la gente falaba en castellano y otros contestaban en catalán porque no había ningún problema de comprensión. Gracias. Y, bueno, evidentemente usted y yo estamos teniendo una conversación en asturiano y en castellano sin absolutamente ningún problema, como de hecho es lo normal en cualquier lugar, ¿no? Y yo, si me permiten, porque además es un ejemplo que siempre sale, me parece redundante, además de ofensivo, que es el de los médicos, cuando va usted al médico. Yo soy médico, tuve la suerte de trabajar tanto en Cataluña como en Galicia, no hablo ni catalán ni gallego y absolutamente nunca tuve ningún problema, entendía a los catalanes, a las catalanas, a los gallegos y a las gallegas, y ellos me entendían perfectamente a mí. Y entiendo que en Asturias probablemente ocurra exactamente lo mismo cuando por fin consigamos la oficialidad, que espero que así sea. Me gustaría empezar preguntándole, señor González Riaño, porque se refería usted a nuestras lenguas propias como un derecho, el conocimiento, el uso y la difusión de todas las lenguas, también de las lenguas de Asturias. Y la pregunta es bien sencilla. ¿Entiende usted que es un derecho que está desamparado? Creo que en algún momento en su intervención llegó a decir incluso que se estaba de alguna forma incumpliendo con la Constitución. Me gustaría pues, que de alguna manera profundizase un poco en esta cuestión y nos dijera si le parece que este derecho está desamparado hoy, en 2025, en Asturias. Sí, bueno, gracias. Yo finaba la mi intervención diciendo que para sectores sociales asturianos bastante amplios, vivimos en una situación de injusticia y de frustración porque vemos que, digamos, aquella previsión constitucional de oficialización de les lingües en los territorios, en las comunidades autónomas, acordes con los estatutos, cumplióse prácticamente en todos los territorios bilingües, menos en Asturias. Y no hay, digamos, no hay una justificación ni hay una línea argumental que diga la Constitución tiene que cumplirse en todos los territorios, pero en Asturias, en la cuestión lingüística y cultural, no se cumple y no pasa nada. Bueno, esa es una situación que yo llamaría aconstitucional y que genera esa frustración y esa sensación de injusticia en determinados tipos, en amplias capes sociales asturianas. Habrá otros asturianos que se sienten bien logrando que otros asturianos no podamos ejercer el derecho a la libertad lingüística, pero donde yo esa situación es insostenible en términos democráticos porque no garantiza lo que muchos asturianos queremos hacer, que es falar libremente la lengua asturiana en cualquier contexto comunicativo, sea el contexto familiar, institucional, académico, jurídico, etcétera, etcétera. Y desde yo, bueno, lo que se demanda es que esta situación tenga una resolución pautada acordes con la previsión constitucional. Todos los partidos se dicen constitucionalistas, pero cuando llegamos a este tema en Asturias, ese constitucionalismo en algunos casos desaparece y eso ya es injustificable. Esa es, digamos, la nuestra posición en este sentido. Gracias, señor González Riaño. Es la suya y es la de muchos otros, y de este grupo parlamentario también, pero siempre es mejor escuchárselo a un experto como es usted en este caso. Señor García Montero, a mí, bueno, yo tengo la manía de que quiero relacionar la oficialidad con conceptos luminosos. A usted le preguntaba, señor González Riaño, de derechos, y al señor García Montero me gustaría preguntarle de democracia, porque hablaba usted de un país felizmente diverso,
que por cierto nuestra Constitución recoge y protege, y hablaba de un probable retraso en el reconocimiento de la identidad propia y de la diversidad en Asturias, con lo que eso supone de pérdida de cultura, de pérdida de belleza, pero también de pérdida de valores democráticos, y lo englobaba además en un contexto mundial que nos trae a personajes como Trump, como Netanyahu, como Orbán, como tantos otros que están haciendo que la democracia definitivamente se tambalee. ¿Le parece, señor García Montero, que la situación en Asturias en este momento y con respecto a la oficialidad de la lengua es de alguna manera antidemocrática? ¿Nos hace perder ese valor democrático? Opiniones sobre las lenguas tienen que ver con determinadas identidades cerradas que intentan desconocer la realidad de lo diverso y la realidad del otro. Y eso, por desgracia, lo estamos sufriendo en el mundo. Si nos centramos en el asturiano, yo no creo que haya aquí más que una falta de reconocimiento que yo no definiría como un peligro democrático. Lo que sí veo desde mi experiencia es que la falta de oficialidad del asturiano pues a veces le impide en desarrollos institucionales en el exterior y en el interior que encuentran otras lenguas que tienen la oficialidad reconocida en su territorio. O sea que no me alarmaría en ese sentido creyendo que haya aquí un peligro democrático. Sí que se utilizan argumentos autoritarios a veces contra el reconocimiento de un idioma y sí que se pierden vías de apoyo institucional por no estar reconocido como lengua oficial el asturiano. Gracias. Señor Bartolomé Pérez, quería hacerle una pregunta muy concreta, además a propósito de una de las intervenciones de esta mañana. Usted viene del mundo del derecho, si no me equivoco, donde, sí, por cierto, la expresión oral y escrita es tan importante, bueno, es importante en todos los ámbitos de la vida, evidentemente, en el suyo también. ¿Cree usted que el asturiano, que el gallego asturiano tiene algún tipo de restricción, de carencia o de defecto que le impidan expresar ideas, conceptos, conocimientos, sentimientos? ¿Tiene usted esa impresión? Soy Nicolás Bartolomé Pérez. Non, de fecho, la lingua asturiana nace al mundo de la escritura a través del mundo del derecho. Es decir, a lo largo de los siglos XIII y XIV, la principal expresión escrita del asturiano foi la xurídica, con traducciones y con producción de prosa instrumental xurídica, de normas xurídiques a nivel general y a nivel territorial. Y eso pasó a lo largo de casi que 2 siglos en todo el territorio donde se falaba asturiano o asturianés. Evidentemente, eso evidencia, esa situación evidencia que ninguna lengua tiene una incapacidad para expresar contenidos xurídicos y especialmente la lengua asturiana o el gallego asturiano. Falta desenvolver en esos ámbitos posiblemente, porque no son ámbitos abiertos ahora mismo a esos idiomas, pero la historia de la lengua evidencia que lo jurídico, lo legal, lo administrativo puede expresarse perfectamente tanto en una lengua como en gallego asturiano, tanto en lengua asturiana como en gallego asturiano. Gracias. Señora Cano González, hizo usted alusión a un montón, muy ingente, de trabajos académicos, de trabajos científicos, ¿no? Que lo que hacen es poner en valor precisamente las lenguas asturianas. Por mencionar alguno, el diccionario etimológico románico, en el que entendí que la lengua es una cita obligada, algo que me parece maravilloso. ¿Siente de alguna forma que la evidencia académica, la evidencia científica ha sido obviada y continúa siendo obviada o incluso menospreciada por aquellos que se oponen a la oficialidad? A ver, no sé, yo creo que soy Ana Cano, y yo creo que esa entruga debería facérsela a ellos, non a mí. Bueno, le pido su opinión al respecto. Bien, de todas esas maneras, o sea, el fecho de que hoy tengamos una lengua perfectamente estudiada, de magar existe la lengua asturiana, que lleguen del momento en que los romanos desearon de falar, o de que, perdón, desde el momento en que aquí se deseó de falar llatín y se pasó a falar romance, desde ese momento existe la lengua asturiana, por lo tanto no hay ningún invento de hoy. Y como bien me acaban de recordar,
na dómina medieval e era a lingua xurídica en el territorio, yo creo que la conocencia de toda la historia de la lingua, de la filoloxía románica, evidentemente fai mucho para que la lingua, bueno, pues exista en todo el ámbito científico. Yo creo que eso ya es fundamental. Y es fundamental también para que después pongamos en valor la propia lingua asturiana. Evidentemente hay xente que non lo fai, claro, bueno, pues estamos en un mundo libre e cada uno é moi libre de expresar lo que considere pertinente y oportuno y creer lo que quiera creer. Pero yo creo que vamos, la lengua asturiana está preparada para ser un medio de comunicación a todos los niveles, en cualquier ambiente, y desde el punto de vista científico, el desendolque de los traballos foi moi importante y tenemos una conocencia casi, diría que siglo a siglo o año a año de cómo evolucionó esa lengua en el territorio, ¿no? Lo demás son cuestiones, pues bueno, al margen de lo que es la realidad de la lengua, que son de otro tipo. Gracias. Sí, bueno, entiendo que hay cuestiones que son opinables, hay cuestiones que efectivamente dependen de cada uno y de cada una, pero la evidencia científica y la evidencia académica ahí están y yo creo que son el sustento de muchas cosas y en este caso también de esa petición de oficialidad que hoy debatimos aquí. Señor Bartolomé Pérez, no, perdón, señor Rodríguez, tengo aquí un lío de apuntes. Hablaba usted de convivencia amable, que es cierto que yo no entiendo ningún otro tipo de convivencia, pero que realmente sería lo que deberíamos aspirar, ¿no?, en cuanto a las lenguas. Pero le voy a hacer una pregunta muy concreta, porque además hizo usted alusión a la precariedad y discriminación de los y de las docentes del asturiano y del gallego asturiano, que tienen mucho que ver precisamente con la falta de reconocimiento de la oficialidad, ¿le entendí? Es decir, si se reconociese, si la oficialidad fuese un hecho, ¿se ayudaría también a resolver los problemas, en este caso laborales, de esas y esos trabajadores? Sí, Celestino Rodríguez. Sí, los docentes, tanto en primaria como en secundaria, también en educación infantil en menor nivel, tienen especialidades en cuanto a su docencia y su futuro profesional depende de esas especialidades. Existe un decreto de especialidades en la cual figuran todas las especialidades docentes, tanto en primaria como en secundaria, y a los que pueden acceder a los cuerpos docentes. Nosotros ya hace tiempo hicimos consultas también al Ministerio para ver si los especialistas en asturiano, en este caso, podrían tener la misma condición que el resto de especialidades. Y debido a que no existe oficialidad, no pueden acceder a esa funcionalización, a ese cuerpo docente de especialistas, y lo que hacen es, bueno, pues tener una alternativa, que son bolsas de empleo precarios, que cada año se renuevan, que intentan, pues, que mueven por el territorio asturiano para tener esa formación docente. Sin lugar a dudas, la oficialidad nos daría derecho a poder incluir en el decreto de especialidades la especialidad de asturiano. Eso mejoraría la empleabilidad de todos ellos, con esa dignificación de la carrera docente y, además, bueno, pues una llegada a las escuelas y a los institutos de esos docentes, pues en una forma mucho más, digamos, digna. Gracias. Señor González Riaño, nuevamente. Esta mañana, quiero decir, en la primera parte de la mañana, ¿no?, algunos de los comparecientes hablaba, no venían a hablar aquí como madres y padres, evidentemente, pero surgió, ¿no?, a lo largo de las intervenciones. Entonces, madres y padres asturfalantes que hablaban expresamente de la dificultad para la transmisión generacional de nuestras lenguas, porque nos movemos realmente en un contexto, en esta comunidad autónoma, que es castellanizador, si es que esa palabra existe. Me gustaría conocer su opinión sobre este tema y conocer también su opinión sobre qué aportaría a la solución de esto y de la pervivencia de nuestras lenguas el reconocimiento de la oficialidad. Sí, hay un fenómeno que é común a situaciones de minorización lingüística, por exemplo, é común en Galicia e en Asturias, que é que pas gallegofalantes ou pas asturianofalantes ou huelos asturianofalantes ou huelos gallegofalantes, en una situación en que la lingua no é considerada como un elemento de prestigio, como un elemento de dignificación cultural, ellos empleguen esa lingua ante ellos, pero non la transmiten digamos, a los fíos o a los nietos. Eso é un fenómeno propio, que se estudia sociolingüísticamente, propio de situaciones de minorización. En Asturias daríamos un paso
moi grande dende o punto de vista de la transmisión interxeneracional con la oficialidad, porque en unha situación de oficialidad los medios de comunicación deben xogar un papel moi importante dende o punto de vista de, por exemplo, en la propuesta que plantea la Academia de la Lingua Asturiana, no plantea una canal específica, crear una televisión en asturiano, sino que lo que plantea es la coexistencia dentro de los actuales medios de la coexistencia, digamos, de asturiano y de castellán en igualdad de condiciones y de porcentajes y en el mismo tipo de programas. En esa situación, desde el punto de vista de la dignificación de la lengua minoritaria y minorizada del asturiano, habría una dignificación que iba a favorecer en el que el contexto familiar se viera como un elemento de prestigio y esa lengua que se conoce se pudiera transmitir a los fíos y a los nietos en el contexto familiar. Esa es una estrategia desde yo que podría asegurar en mucha mayor medida el caltenimiento de la lengua asturiana como elemento de cultura en el futuro. Gracias. Creo que me cabe una pregunta más porque es muy concreta para el señor García Montero, porque creo recordar que en su intervención habló de actividades en el Instituto Cervantes en diferentes lenguas, mencionó el euskera, el catalán y el gallego. Si no lo entendí mal, creo que ninguna en asturiano y ni en gallego-asturiano. ¿Esto tiene que ver también con el carácter no oficial de estas lenguas hoy por hoy? ¿O se lo planteo al revés? Si fueran oficiales, existiría seguramente la posibilidad de que desde el Instituto Cervantes se realizaran actividades en estas lenguas. Bueno, el Instituto sí ha organizado actividades con escritores que escriben en asturiano. Sí ha organizado. Lo que pasa es que por el número de hablantes y por su no oficialidad, pues organizamos menos actividades que las que hacemos en colaboración con el Ramón Llull o con el Etxepare o con el Consejo de la Cultura Galega. Pero sí, y muchos escritores asturianos pues participan, por ejemplo, en nuestras actividades que tienen que ver con la novela, con la poesía, con el teatro. Y, por supuesto, cuando se trata de actividades que tienen que ver con el arte o que tienen que ver con la música, también hay participación de creadores asturianos. Estoy viendo enfrente, en aquel balconín, a mucha gente joven. Quería saludarlos y quería saludarles además porque creo que son el reflejo de que la sociedad cambia y de que esta está siendo bien valiente en la reclamación, en la reivindicación de los derechos, también del lingüístico, y yo particularmente se lo quiero agradecer y animarles a que sigan adelante con nuestro apoyo, por supuesto. Me presta mucho ver gente moza hoy aquí. Quería hacer una pregunta a la señora Marina García Rodríguez. Me encantó además escuchar el inicio de su intervención hablando de la suerte de nacer en un medio astrufalante. ¡Qué maravilla! Y luego, sin embargo, y tristemente, tuvo que hacer de alguna forma la comparación con ese otro momento en que hubo un cierto ambiente de exclusión, ¿no?, por ser precisamente asturfalante, no por parte de la sociedad, sino por parte de la Administración. Y, por cierto, decirle que lamento profundamente todos esos comentarios estúpidos en sus redes, pero que no son el reflejo de la sociedad, usted bien lo sabe, sino que son el reflejo de lo poco que tienen que hacer y de la absoluta falta de argumentos de los bots de algunas partes, ¿no? Yo creo que quedó claro y, además, escuchando aquí a algunas personas. Centrándome ya, respecto al problema que está viviendo con el máster, ¿cómo cree que la oficialidad garantizaría que se blindaran los derechos lingüísticos de todas las personas afectadas? Pues muchas gracias por la entruga. Pues la oficialidad, a fin de cuentas, es la única vía efectiva para hacer nuestros derechos lingüísticos, bueno, para blindarlos, estableciendo un marco normativo claro y de cumplimiento obligado. Esto permitiría la elaboración de reglamentos internos que regularen el uso, promoción y normalización de los idiomas de Asturias en la universidad, reglamentos que en la situación de anguaño son muy difíciles de hacer. Recordemos que solo tenemos dos, el de la elaboración y presentación de los TFGs y los TFMs,
e, bueno, de primeira mano podo dicir que estes últimos non se cumplen da fechu. E, bueno, a oficialidade tamén facilitaría a burocracia, permitiendo que el alumnado se expresara siempre na lingua que escollera en sin torgues administratives, porque recordemos que l'asturiano y el gallego asturiano son la realidad lingüística de una parte significativa de la universidad, al ser esta la máxima institución académica en Asturias, y, bueno, de la que formen parte personas de todos los concellos de Asturias, que recordemos son 78. Y, bueno, además la oficialidad también facilitaría la modificación de la memoria de verificación de los títulos, que es como la principal torga a la que se enfrenten muchos docentes a la hora de evaluar, y vense entorgáis por esta falta de legislación en este ámbito. Y, bueno, también en relación a este tema de los docentes y les docentes, aunque la Universidad de Uvieu sea favorable al uso del asturiano, sí que es bien sabido que existe un sector del profesorado que, bueno, que non está de acuerdo con su uso, por lo que necesitaríamos de la oficialidad para el amparo de nuestros derechos lingüísticos, y porque es el único mecanismo que garantizaría una protección real contra discriminaciones y que blindaría nuestro derecho a expresarnos en nuestra lengua materna. Gracias. Gracias. Y aprovechando que hay gente joven hoy aquí y que me empezaba agradeciéndoos vuestra valentía y vuestro esfuerzo siempre, me gustaría que brevemente nos pudiera explicar cómo cree que se refleja en la juventud precisamente la falta de oficialidad. ¿Cuál es el sentir de la gente joven en este sentido? Bueno, pues ya, como dije en el mi discurso, la nuestra generación, porque, bueno, y la mía, medra en sin conocer su propia historia, los arraigaños, y en sin entender la importancia de la cultura y la su lengua como herramientas de dignidad y de identidad colectiva. Entonces, esta falta de normalización refuerza el abandono intergeneracional del idioma, lo que fai que cada vegada más mocedad sea incapaz de expresarse en su propia lengua, rompiendo con la transmisión natural y debilitando una parte fundamental de la identidad asturiana, y que si no sabemos dónde venimos, ¿cómo vamos a construir un futuro? Y que está creándose una identidad por encima de la... Bueno, ya no sé, y eso es lo que está desapareciendo la identidad asturiana, sino que está creándose una por encima falsa, y que cada una mocedad que lle celebrar que la sidre lle patrimonio histórico de la humanidad, pero non saber que lle mallar les mazanes, non saber por qué en unos llaos dice sidra y en otros sidre, non saber que lle un llagar, pensar que el cachopo lle el plato típico por excelencia de Asturias cuando ni siquiera lle de algo tradicional, non saber que lle l'antroxo. Y entonces, defender el asturiano es fundamental para fortalecer la identidad asturiana, porque la pérdida de la lengua y, por lo tanto, de la cultura está contribuyendo a que la identidad asturiana sea cada vez más difusa, y promover el asturiano y la su oficialidad no solo es necesario para caltener este patrimonio, sino también favorecería el sentimiento de raigaño para con Asturias, incentivando a que muchos y muchas asturianes, moces que tienen que colar de aquí, puxen por quedar en nuestro territorio. Y, bueno, ya para acabar, porque esta ausencia de oficialidad limita las oportunidades ya laborales de la xente mozo que quiere dedicarse, como yo en el mío caso, a la enseñanza, a la traducción, a la comunicación, a la creación cultural en asturiano. Gracias. Es verdad que esta tarde escuchamos aquí una cosa muy delirante, ¿no? Que las personas no somos lechugas, que tenemos piernas sino raíces. Por eso le agradezco especialmente que haga mención a las raíces, a la raigambre en su intervención, y animar a la gente joven que no lo olvide nunca, vaya donde vaya. Me gustaría preguntarle al señor Rodríguez Valdés, porque los opositores a la oficialidad con cierta frecuencia intentan crear alarmismo, ¿no?
atemorizar a la sociedad siempre con una finalidad que es la de negar derechos, en este caso el derecho lingüístico concretamente. Me gustaría, porque creo que lo mencionó en algún momento de su intervención, y entendiendo la peculiaridad de la zona en la que usted trabaja, de Corbera, pero sí que creo que entendí que realizaron campañas desde el Servicio de Normalización Lingüística que demuestran precisamente esta ausencia de alarma dentro de la población. Rafael Rodríguez Valdés. Por el tiempo disponible, sí voy a citar unes poques, algunes mencionóles la compañera Penélope Miranda, pero yo voy a recordarles en el caso de Corbera. Hay una obra que yo creo que ya el tercer libro más presente en las casas de Corbera, supongo que con la historia de Corbera de Jesús Antonio González Calle y el libro de María Luisa García, que ya el libro de lo pequeñino para la casa, que es un libro que se os da a las familias en asturiano para que sigan el crecimiento del niño o de la niña desde que nace, los primeros meses de crecimiento, ¿no? Los primeros años de esa vida, ¿no? Y es un libro que cuando no lo tenemos disponible, llamen para solicitarlo al ayuntamiento, para pedirlo, llámenos desde fuera de Corbera para ver si pueden hacerse con él. Tenemos que explicarles que ya nada más para la gente que está empadronada en Corbera, porque los recursos pues sí, son limitados. Una campaña fue la de rebaixes, que también citaba la compañera Penélope Miranda, que, pues eso, en un espacio como el de Corbera, pues esa campaña está presente en todos los comercios, desde el típico bazar que está presente en los núcleos urbanos hasta zapaterías, tiendas de textil o ferreterías, ¿no? Digo, por decir, distintos ámbitos del comercio local de Corbera. Una de las más importantes fue el mapa de toponimia de Corbera, que ya llevamos 2 ediciones, que son 2.000 ejemplares. Recuerdo que la población de Corbera no llega a 16.000, para ver un poco el impacto y la incidencia, que y algo que eso, que cuando no lo tenemos que reactivar, ¿no? Porque se pide y es normal, ¿no? Todo el mundo gusta, o yo entiendo que hay una mayoría social que gusta conocer el territorio donde vive, donde trabaja, que conoce los pueblos, conoce los lugares y gusta irlos ver en el mapa, ya sea en casa, en la caseta que tiene en la huerta o en un bar de Corbera. Y después, también una acción en Corbera, como comentaba, hay una parte rural y una parte urbana. Y hay una campaña de huertos urbanos en la zona urbana y después existe esa parte rural. Publicamos, y estas son campañas que hacemos aprovechando, maximizando los recursos disponibles en la red de servicios de normalización lingüística de Asturias, un calendario de la huerta. Un calendario de la huerta que tiramos miles en Corbera, que no tenemos unidades ya, que cuando se sacó con el COPAE un manual del cultivo ecológico, también volvió a repetirse ese éxito con 2 partes de esa sociedad corberana, ¿no? La que tiene ese origen rural y esa vivencia rural y la que tiene, digamos, ese hábitat puramente urbano, ¿no? Les dos reencontráronse tanto en el mapa de toponimia de Corbera, en el libro para las familias, en los comercios y después también en esa parte de conocer un poco cómo tiene que ser la huerta y los productos de Asturias, ¿no? Gracias, presidente. No tengo más tiempo para más preguntas.